Vamos a continuar. Mire, está con nosotros el doctor Ángel Parra. Él, desde luego, siempre nos habla de temas interesantes como, por ejemplo, hoy, el daño moral. ¿En qué momento causamos un daño moral a las personas? Hay una situación, desde luego, también que se atiende como es la negligencia. Todas estas cuestiones que, pues, usted tiene duda, qué mejor que, además, un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana nos lo explique. Esta mañana, doctor, como siempre, un placer. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio, muy buenos días. Pues sí, el daño moral es algo que mucha gente padece y esto, bueno, tiene el contexto es muy amplio. O sea, el daño que puede sufrir una persona puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser inclusive con base en una humillación, en un detrimento a su imagen. Hemos oído ahí, por ejemplo, casos como el de Humberto Moreira, de cuando Pedro Ferriz de Con hace algunos comentarios en torno a la muerte de su hijo, al asesinato de su hijo, que dañaban la imagen obviamente de este último, y su padre, Humberto Moreira, interpuso precisamente una demanda civil por daño moral. En ese juicio pidió una indemnización de 10 millones de pesos, a lo cual el juez disminuyó a 100,000. Pero lo importante quizá no es el monto, sino el que un juez considere que es necesario resarcir el daño. Y no nada más en estos casos se puede pedir una indemnización. Decíamos, en caso de una humillación, alguien que, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, también entreviste, por ejemplo, a un funcionario público, y el funcionario público en ejercicio, en representación de su dependencia, realice una manifestación, pues obviamente va a involucrar también a su institución de la cual depende, y entonces la indemnización no nada más tendrá que ser a título personal, sino del órgano de la autoridad. Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando alguien escribe, habla mal, sin argumentos contra una persona, ¿se puede poner la denuncia incluso por daño moral y se puede obtener una indemnización? Sí, así es. Hay que separar una situación. O sea, no está peleado el hecho de que una persona pueda hacer un comentario que quizá no sea totalmente verídico. Lo importante para que haya un daño moral es que trascienda a la integridad de la persona. O sea, que haya un daño, que además hay que acreditarlo. No basta con decir, a mí me estás lesionando, sino cualquier persona podría hacer uso de este mecanismo y reclamar el pago de una indemnización. No, hay que probarlo, y hay que probar precisamente ese detrimento. Ya una vez probado, quizá el monto de la indemnización no esté claro, sobre todo cuando se trata de instituciones públicas, como decía Benita, en el caso de negligencias médicas, o lo que me comentaba en el caso, por ejemplo, de un funcionario público que haga una declaración, ¿no? Donde pues obviamente el detrimento proviene de los órganos del Estado. Entonces ahí, para el caso de una indemnización, la Suprema Corte ha definido que no es la capacidad obviamente del funcionario o del servidor público, en este caso el médico, la capacidad de él de resarcir el daño, sino la capacidad de la institución de la que depende. Por eso es que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia ha fincado una serie de indemnizaciones a favor de personas que han sido dañadas en su integridad física o moral, psicológica, muy altos. Estamos hablando de millones de pesos. Hay un caso, en este caso, el de la diputada Eva Cadena, ¿no? A ella se le vio en unos videos recibiendo dinero. Fue prácticamente desaforada en su momento por el Congreso del Estado de Veracruz, y a lo último, en todo este proceso, pues resulta que le dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay delito que perseguir, pero pues el daño ya estaba hecho, ¿no? Claro. Ya se había hablado, ya se había escarrizado con su nombre. ¿Ahí qué procede? Bueno, ella podría solicitar, claro, a través de una queja directamente a la autoridad que la increpó, que la cuestionó, pues ahí pedir una indemnización por daño moral, porque a fin de cuentas, y sobre todo en el caso de los políticos o de personas públicas, que posiblemente esto trae como consecuencia, perdón, que a la postre pues puedan perder la fama pública que han obtenido. Entonces esto obviamente implicaría un detrimento, no nada más a su imagen, sino a su patrimonio.
¿Hay También. casos, abogado, que usted ya haya ganado que sean en este contexto de indemnizaciones por daño moral? Esto es una cuestión novedosa, hay que plantearlo. O sea, en realidad en México no había este tipo de indemnizaciones, más que nada las veíamos en las películas norteamericanas, ¿no? Donde se demandaba a un condado o se demandaba a una institución pública por millones de dólares, hasta los supermercados, ¿no? Se demandaba por millones de dólares. En México es una situación novedosa que inclusive en el ámbito jurídico no muchos abogados se dedican a este tipo de asuntos, porque precisamente por lo novedoso implica un estudio muy profundo de todo esto y de nuevos criterios que va estableciendo la Corte día con día. Hace 3 o 4 años prácticamente era imposible o no había los mecanismos suficientes. Esto habla bien de un estado de apertura y de coherencia, de que pues tenemos que reservar, también todos los que estamos al frente de un micrófono, tenemos que tener sobre todo nuestra opinión bien fundada, ¿no? Y bien sustentada en hechos, y no hacer, sobre todo también en el caso de los políticos, hacer conjeturas o declaraciones irresponsables. Sí, que aplica donde mi derecho comienza hasta Claro. donde el tuyo termina, ¿no? Por supuesto. Además de que, bueno, en uso de la libertad de expresión, pues nosotros podemos decir muchas cosas, pero también no pensamos en el daño que le podemos ocasionar a otros, La inclusive difamación a terceros. tiene que ver con esto. Pues no, prácticamente la difamación es un delito que ya prácticamente está eliminado de nuestro código. Ahora esto implicaría inclusive el resarcir el daño de tipo pecuniario, en dinero. Ahora, hay unas situaciones donde la Suprema Corte ha dicho, bueno, yo te voy a pagar tanto, pero no quiere decir que con esto quede restituido tu derecho. Voy a intentar restituirlo o restituir en algo el daño que te causaron. Por ejemplo, si una persona fallece por una mala intervención quirúrgica de un médico, del Secretario de Salud, del IMSS, pues por mucho que se le pague no va a poder traer de nuevo a su ser querido. O sea, la Suprema Corte intenta resarcir en algo el daño causado, una negligencia donde una persona pierda un miembro, pues también, pues por mucho que se le quiera indemnizar, pues esto únicamente va a minorar un poco el sufrimiento de esta persona. Pues doctor, como siempre, algún teléfono donde puedan localizarlo para Claro. alguna consulta o incluso un caso por daño moral Sí, que pueda usted 22 atender. 81 04 85 09, ahí estamos a sus órdenes. Como siempre es un placer saludarlo, doctor Ángel Parra. Placer es mío. También que pues aquí nos da todo el contexto de estas cuestiones que se atienden, por supuesto, de las denuncias, y que usted seguramente sabrá a qué instancia acude para que pues sea desde luego atendido su caso y tener desde luego una resolución favorable. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buen día. Gracias por habernos acompañado.